A ver qué tanta más gente nos falta por entrar. De este lado hay mucho espacio para sentarse, por favor, pásenle. Pásenle, por favor. De este lado también atrás pueden sentarse. Una disculpa, adelante, bienvenidos, bienvenidos. Si gustan sentarse, por favor, para que estén un poquito más cómodos, con todo gusto. Adelante. ¿Qué tanta más gente nos falta? ¿Ya estamos? Adelante, que dejen entrar, por favor. Veo manos ahí levantadas. Que dejen entrar a todo el mundo. Veo, ¿ya terminamos? Bueno, nada más, con todo gusto, si gustan quitar el saco porque el calorcito se va a poner bueno. Bueno, en primer lugar, una disculpa a todos ustedes, a quienes no estaban dejando entrar debido a que el salón se encontraba lleno, pero obviamente si se les invita hay que recibirlos y son muy bienvenidos. Una disculpa de mi parte, sinceramente. Y una disculpa a todos los que ya estaban acá debido a que estamos empezando casi con media hora de retraso, pero creo que ahora sí estamos todos juntos. Yo creo que de la manera que iniciamos es una manera interesante de ilustrar algo fundamental, que es lo primero que tenemos que cambiar en este México nuestro. El día de ayer tuvimos un evento con la Comisión de Competencia Económica de México para celebrar las Jornadas por la Competencia. Se honraron y se premiaron 8 estudiantes de México por su contribución a estudios para mejorar la competencia en México, desde cómo combatir las prácticas monopólicas en los servicios de farmacia y medicinas, hasta cómo mejorar los sistemas de transporte público colectivo. ¿Por qué empiezo a hablar de la competencia cuando voy a hablar de la relación que tiene el comercio exterior con los innovadores? Porque la base de la competencia en México es poder cambiar una cultura del privilegio por una cultura del esfuerzo, poder erradicar las rentas monopólicas extraídas por empresas que de alguna manera tuvieron durante muchos años concentración de mercado, por liberar los productos, bienes e insumos que son fundamentales para que funcione una economía. Y para cada quien, independientemente de dónde nazca, que tenga la capacidad y la inteligencia de tener una buena idea, esa buena idea pueda prosperar sin burocracia, sin acotamientos de mercado e intereses específicos que impiden el desarrollo de las naciones. Por eso, todos, independientemente de la responsabilidad que tengamos, empresarios, funcionarios públicos de cualquier nivel de gobierno, tenemos un compromiso con la competencia, que es la base de la innovación, de la generación del talento y de la igualdad de oportunidades. Es por ello que creo que la Semana del Emprendedor es una semana para celebrar que tenemos un gran compromiso para igualar las condiciones de un país. A través de la historia económica de México, hemos luchado contra esa condición de concentración de mercados y de rentas monopólicas. La historia del comercio exterior en México inicia justamente con la entrada al GATT en el 86 y se consolida con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No es casualidad que justamente en el 94, cuando iniciamos el Tratado de Libre Comercio, acababa de surgir por primera vez en la historia económica de México una institución que se encargara de la competencia, una institución que protegiera los derechos de los consumidores y que garantizara condiciones justas en los mercados. Lamentablemente, cuando nace como respuesta al retraso que teníamos con los socios de América del Norte, 100 años después de que en Estados Unidos el Sherman Act
había garantizado condiciones de competencia, nace sin dientes y nace sin herramientas de fondo para fortalecer el mejor comportamiento de los mercados. Y fue hasta 20 años después, cuando parte del paquete de reformas económicas logradas en este país, que hicimos la reforma a fondo en materia de competencia económica, creamos una COFECE autónoma e independiente con instrumentos reales para combatir las indebidas concentraciones de mercado. Y parece que en el paralelo de esa historia volvemos a coincidir una vez más con un tema trascendente en materia de integración global. Dimos el primer paso hace más de 20 años, cuando por primera vez lanzamos al mundo una plataforma de comercio internacional como la de la América del Norte, que fue en su momento la primera que rompió con los paradigmas que países de diferente nivel de desarrollo podían integrarse. La primera que creó una zona real de libre comercio y que empezó a crear cadenas productivas para cambiar la estructura económica de un país. A 20 años, podemos afirmar que esas cadenas de valor han transformado la vida de mexicanos en el norte, en el centro, en el área del Bajío, en el occidente. Sí, esa es la parte de México que se ha logrado incorporar a la economía mundial. Pero hay una parte que sus condiciones de despegue o de desarrollo no le dieron para poder engancharse al tren del desarrollo. Y es justamente el sur de México el que en este contexto ha quedado rezagado en el proceso. Por eso, a 20 años de haber integrado esta zona, tenemos un nuevo reto: poder volver a estar a la vanguardia a nivel mundial. Y fue justamente en esa historia de 20 años que hoy, el lunes a las 5 de la mañana en la ciudad de Atlanta, concluimos la negociación del Tratado del Pacífico, por sus siglas en inglés el TPP, donde 12 naciones de 3 continentes distintos estarán integradas en una zona amplia de libre comercio, obviamente en donde afortunadamente las diferentes vocaciones productivas se pueden complementar y pueden por primera vez presentarse como la mejor y la más amplia plataforma con los más altos estándares en la integración del comercio global. Este tratado corrige una deficiencia del Tratado de América del Norte. Incluye un capítulo para la promoción de las pequeñas y medianas empresas. Reconoce que para poder validar el impulso al libre comercio en el mundo, este libre comercio tiene que tener beneficios para todos. Reconoce que tenemos que cuidar los derechos laborales, que tenemos que cuidar los derechos ambientales, que tenemos que garantizar que los beneficios no solo son para las grandes empresas, sino también para las pequeñas y medianas. En esa historia, justamente a 20 años de haber lanzado una iniciativa revolucionaria al cierre del siglo XXI, hoy México se pone a la vanguardia, al cierre del siglo XX, hoy México se pone a la vanguardia en el siglo XXI para la siguiente plataforma de desarrollo global en materia de comercio internacional. Y en ese proceso es interesante que lo hacemos partiendo de una plataforma distinta de hace 20 años. Hace 20 años necesitábamos reformas estructurales que combatieran los monopolios públicos y los monopolios privados. Y hoy, a 20 años, gracias al esfuerzo que todas las fuerzas políticas hicieron, podemos contar con esa plataforma que impiden las concentraciones públicas o privadas, generan eficiencias y abren la posibilidad de que los insumos puedan ser lo suficientemente competitivos para permitirle a las pequeñas y medianas formar parte de esta cadena de progreso. En la presentación que les preparé el día de hoy pienso abordar 2 temas. El primero es justamente la historia, cómo hemos ido ampliando la plataforma de México en el mundo, de punto de vista comercial. Y el segundo, compartir con ustedes la iniciativa que fue compromiso del Gobierno de la República para poder crear zonas económicas especiales en el sur de México para poder compensar el rezago en el desarrollo. Empecemos con la primera lámina. Hacía yo referencia a que en 1994 iniciamos esta gran trayectoria hacia una zona de libre comercio en América del Norte. A partir de ahí, cada uno de los años marca en diferentes colores los tratados que México ha ido integrando en este proceso a través del tiempo. En el 99 integramos a Chile, en el 95 a Colombia, vino después Israel en el 2000, el tratado con la Unión Europea en el 2000, después nos integramos con la zona de Islandia, los países nórdicos y Suiza en el 2001, y en el 2004 con Uruguay, en el 2005 con Japón, que hoy cumple 10 años ese tratado, después Perú, después el Tratado Integral con Centroamérica y en el 2015 con Panamá.
Hoy tenemos 2 tratados concluidos en materia de negociaciones. El de la Alianza del Pacífico con Chile, Colombia y Perú, que nos permite aprovechar la integración con los países más dinámicos de América Latina, con tasas de crecimiento por encima del promedio latinoamericano y que están dando una gran expansión a las exportaciones de México a ese continente. El lunes concluimos el TPP. Ambos estarán sometidos a la autorización del Senado de la República. Y sin duda estamos en proceso de una integración con la parte de Medio Oriente, que México se había ausentado en ese mercado, con Turquía y Jordania, que son puntos de tránsito y puente a las exportaciones a esos países. En conjunto, tenemos libre comercio con 46 países, que representan el 60% de la capacidad productiva mundial y el 53% del comercio que se hace en el mundo. Conjuntamente somos 1.150 millones de consumidores. Sin duda, ahora que estamos a punto de procesar la aprobación del TPP, ahí estaremos ampliando los procesos de integración con 12 naciones. La siguiente lámina nos muestra la importancia que ha tenido el comercio exterior en la economía mexicana. De entrada, en los 80s, solo digamos que el 38% de la economía mexicana estaba ligada al sector externo. Cuando medíamos comercio internacional sobre Producto Nacional, no rebasaba el 38%. Hoy rebasa el 66% del producto generado en la economía. La gráfica que ustedes están observando nos dice en azul y en verde, cuando el crecimiento de un año está propiciado por exportaciones, es azul, y cuando está propiciado por verde, es demanda interna. Ustedes podrán observar que a través del periodo de tiempo que estamos observando de los últimos 20 años, es la franja del comercio internacional la que se nos ha ayudado a veces a sacar a la economía de procesos recesivos o procesos lentos de crecimiento. La siguiente lámina nos muestra justamente cuál es la importancia de la negociación que acabamos de concluir el lunes. Si ustedes observan en el mapa, están ilustrados los 12 países que la componemos. Inició en el año 2006 la negociación con el grupo P4, donde estaban Chile, Australia, Singapur. Después se extiende en el 2008 la negociación a incluir un total de 8 países, donde entra Estados Unidos. Y en el 2011 entramos Canadá y México. Finalmente Japón entra en la negociación en el 2012. La acabamos de concluir en el 2015. México estuvo en el proceso lo suficiente para influir en los resultados de esta negociación. La siguiente gráfica nos muestra cuáles han sido las tasas de crecimiento del comercio exterior de los diferentes países con los cuales tenemos relación comercial. La primera es la total. Nuestras exportaciones e importaciones en el periodo de 2010-2014 se han incrementado por encima de los 30%. Cuando observamos los diferentes bloques, América Latina es el primero, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos es el segundo, la Unión Europea es el cuarto, el TELCAN es el tercero, la Unión Europea es el cuarto, y el último es la relación económica con el Asia-Pacífico. Esta es la principal justificación de por qué México tenía que incluir un tratado con el Pacífico para completar su mapa de integración. TLC de América del Norte hacia arriba, Alianza Pacífico hacia el sur, Unión Europea con un tratado que hace 15 años firmamos y que estamos por iniciar su modernización, y era necesario ampliar la relación comercial con Asia, que es el continente que más rápidamente está creciendo en el mundo. ¿Por qué nuestra integración se dio bajo una visión estratégica? Obviamente, era lo que les comentaba, que fundamentalmente entramos al TPP, y ahí es la siguiente lámina, porque si México se hubiera quedado fuera, hubiéramos perdido las ventajas de penetración en el mercado de consumo de Canadá y Estados Unidos. No hubiéramos cuidado la portería y no hubiéramos influido en la definición de los procesos de integración de los países de Asia en la América del Norte. Y fundamentalmente, para poder cuidar el contenido regional que México aporta a las cadenas productivas que van como exportaciones al resto del mundo desde América del Norte. Desde el punto de vista de vinculación regional, lo que estamos haciendo es fortalecer nuestros lazos establecidos ya con países de América Latina, pero adicionalmente lo que buscamos es la incorporación de 6 nuevos mercados con los cuales México no tenía libre comercio: Australia,
Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam. Obviamente, adicionalmente a eso, consolidamos nuestra relación existente con América del Norte y con la zona de la Alianza del Pacífico. Los nuevos mercados representan una adición de 200 millones de consumidores a esta alianza. ¿Cómo beneficia el TPP a los emprendedores y a las pymes? Primero, nos ayuda a mejorar la plataforma de exportación desde América del Norte y de América Latina. Profundiza nuestra relación con Japón y abre nuevos mercados en la región de Asia-Pacífico. Pero lo más importante es que incluimos por primera vez un capítulo de servicios y de comercio electrónico que no estaba incluido en las negociaciones anteriores. En ese sentido, poder incorporar la capacidad y el talento creativo en los temas de comercio electrónico, que son la pauta en el nuevo ciclo, es fundamental para el talento y la creación de pymes y emprendedores mexicanos. En la siguiente gráfica, fundamentalmente, establecemos las medidas que trae el nuevo tratado. La creación del Comité de Pequeñas y Medianas Empresas para impulsar su integración en esta alianza comercial y productiva, el impulsar un modelo de crecimiento con la incorporación de las pymes en las cadenas de valor, el no discriminar para productos y medios digitales, tratarlos igual como los bienes físicos, el identificar áreas para el fomento de capacidades PYME y el aumentar la participación de las pymes en las cadenas de valor generadas en este proceso. ¿Qué nos falta para el TPP? Y es la siguiente lámina. Tenemos que concluir la revisión de los textos y hacer la traducción a los idiomas que están integrados entre todos los países que se incorporaron en la negociación. En ese momento, los textos se harán públicos. Esta negociación ha sido acusada de haber sido realizada en secrecía, fuera de la opinión pública. No hay nada más lejos de la verdad. El equipo negociador mexicano ha sostenido 1,100 reuniones de consulta con sectores productivos mexicanos y con organizaciones de la sociedad civil. Cada ronda de negociación se hace un reporte al Senado de la República, que será la Cámara indicada para autorizarlo, y finalmente el debate será dado a partir de su inscripción en el Senado de la República. El que los textos en sí mismos no hayan estado disponibles en plataformas informáticas tiene que ver simple y sencillamente que una negociación es un proceso continuo de cambio y de transformación a la hora que uno avanza al interés país. Y el ponerla en blanco y negro debilita la estrategia de negociación nacional. No es hasta que no termina la negociación cuando se tiene que informar abierta y transparentemente en dónde concluyó la negociación y mandarla a análisis y ratificación de los senadores si consideran que, como nosotros creemos, es uno de los tratados que sin duda abrirán brecha en el siglo XXI en el comercio internacional. Hay casos, la siguiente lámina. Los casos de éxito que hemos venido observando en el proceso de integración están ligados a sectores fundamentales y sectores importantes dentro de la integración de la cadena de valor. Entre ellos, aquí apuntan a un par de ellos, pero déjenme compartirles que estuve invitado en la ciudad de Monterrey no hace más de 2 meses a un evento anual que hace una empresa cerera, Ternium, y TAMSA, que son grandes productores de acero para la industria automotriz y la industria de tubos de acero para los gasoductos. Y ellos todos los años tienen un evento de premiación para todo el desarrollo de capacidades de empresas pequeñas que son proveedores de esta gran empresa. Veo unos casos muy específicos de empresarios que inician en un taller básico de producción elemental y cómo con el apoyo instrumental del INADEM y de la misma empresa logramos transformar con financiamiento y capacidades productivas talleres con 5 empleados a llegar a tener 50 empleados, 100 empleados y transformarse en empresas de calidad global. Ese es el reto. ¿Cómo podemos alentar la participación de los pequeños y medianos en las cadenas de valor? ¿Cómo podemos aumentar ese 35% de contenido nacional que hoy tenemos en promedio, donde hay industrias con alto contenido como la automotriz con más del 50%, pero hay industrias como las televisiones planas con menos del 5%. ¿Cómo podemos aumentar la generación de talento y valor en lo que México exporta al mundo? Y ese es el reto común que tenemos en la Secretaría de Economía
para poder alinear todos los instrumentos, no solo los de la Secretaría, sino los del Gobierno federal, con ProMéxico para el fomento de las exportaciones de las pymes, con la Secretaría misma para el diseño de la política industrial y de la incorporación del valor, y con el INADEM para que con sus recursos y sus acciones pueda impulsar esta incorporación de valor. Así es que yo dejo en este momento mi comentario y con todo gusto le había pedido a los organizadores que circularan algunas tarjetas para recibir algunas preguntas del público y muchísimas gracias por su atención. A ver, vamos, 2 series de 5 preguntas. No me hicieron caso con las tarjetas. ¿Quién trae el micrófono? ¿Alguien trae el micrófono? Ahí está la pregunta, pero necesitamos un micrófono. Ya. ¿Por qué no le pasas acá? Te invitamos acá para que no muevan el micrófono de la… Aquí está el micrófono. Okay. Buenas tardes, Jorge Saldamando de Ciudad Obregón, de Canaco Ciudad Obregón. Quisiera aprovechar también para darle un agradecimiento al maestro Enrique Jacob por ayudarnos hace 2 semanas en el Congreso de Canaco en Ciudad Obregón con la participación de la licenciada Marisol Rumayor. Muchas gracias, maestro, por todo su apoyo con INADEM. Mi pregunta va, lo digo como consejero de la Concanaco México y también como representante de un sector que está en franco crecimiento aquí en el país, que es el sector de cuidado y autolavado de carros. Es un sector que está creciendo demasiado, son los establecimientos de lavado automatizado, allá en casi toda la República hay. Sin embargo, todavía no está muy reconocido, lo estamos dando orden a esto, pero los inversionistas todavía están batallando mucho para estos permisos o todavía para financiarse con estos negocios que están empleando 50 personas por sucursal y también están atrayendo a la economía informal, todos esos lavacarros que hay en las calles, que son también tiradrogas, son también informadores del crimen organizado, también desparraman mucha agua provocando baches en los municipios, ahí viene más generación de inversión. Pero ese es un sector en franco desarrollo, pero no ha sido muy todavía reconocido para formalizarlo. Entonces, ¿qué programas o qué diseños se podrían hacer para poder apoyar esto? Y lo digo como representante de este sector en el país. Muy bien. Yo creo que en temas específicos de apoyo a sectores concretos, le vamos a encargar al INADEM que platique con ustedes para que analice cuál es el desarrollo del sector, para que analice las circunstancias, cuál es el tema que enfrentan con mayor dificultad y poder analizar el impacto, sobre todo en la generación de empleos de valor. ¿Alguien más? Acá de este lado. Sí, adelante. Mucho gusto, secretario. Bueno, primero, con mucho respeto, quiero preguntarle cuáles son los mecanismos de auditoría para todo el tema del fondo de lo perdido, porque hemos conocido gente que le han dado financiamiento de 2 millones, por ejemplo, y uno se va a pura mordida. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo la Secretaría de Economía controla al INADEM? Porque eso nos deja fuera a todos nosotros que sí tenemos un proyecto en forma. Muy bien. Bueno, primero la invitaría, como invitaría a cualquiera, para que si tienen cualquier duda haga una denuncia clara y concreta, porque sí necesitamos obviamente de su colaboración para transparentar los fondos. O sea, la transparencia es un elemento fundamental en el manejo de los fondos de la Secretaría. Ahora, específicamente, me gustaría que lo hiciéramos. Tenemos una unidad de Contraloría Interna que depende del secretario y que supervisa permanentemente todos los fondos que se desembolsan dentro de este proceso. Y no solo la idea de la transparencia en el desembolso, sino de la efectividad del impacto. O sea, lo que nos interesa es, primero, yo he puesto un gran interés en que nuestro capital de trabajo sea más bien un fondo revolvente más que inversiones a fondo perdido. Cuando hay excepciones para fondo perdido, las hacemos porque tiene un impacto multiplicador. Le doy un ejemplo. Hace poco fui a Campeche a inaugurar un molino de maíz. Y en ese molino de maíz el inversionista puso 80 millones de pesos y nosotros invertimos 40 millones de pesos. La pregunta es, ¿por qué la Secretaría de Economía invirtió 40 millones de pesos en un molino para harina de maíz en Campeche? Bueno, porque el mercado de maíz tiene altos niveles de concentración. Nuestra intervención en los mercados logró bajar el precio de la harina de maíz para las tortillerías
de aproximadamente 10,000 pesos a 8,500 pesos. El efecto multiplicador desde el punto de vista del consumidor es amplísimo cuando generamos competencia. Entonces, a veces el análisis que se hace de los proyectos es multidimensional, si podemos influir positivamente en un mercado o si podemos alentar el desarrollo de una cadena de valor. Pero con todo gusto yo le invito a que nos haga favor directamente a la oficina del secretario de hacer cualquier observación para garantizar efectivamente el uso productivo de los recursos. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor secretario. Tengo que volver. Hola, mi nombre es José Milo González. Antes que nada quiero felicitarlo por el gran evento que han organizado y sobre todo comentar que la gran trascendencia que yo veo de convocar a los emprendedores, a la gente que necesita el país para que saquemos adelante las economías de nuestras comunidades en todos los estados. Mi pregunta sería, ¿ya se está articulando o ya se tiene una estrategia específica para que el impacto de ser uno de los países con mayores tratados internacionales nos pueda traer beneficios, nos pueda hacer que sea incluso, pudiéramos poner como un objetivo, que la balanza comercial sea de exportaciones, no de importaciones, para tratar de ir a todo ese resto del mundo? Sería lo deseable para generar desarrollo, en este caso, en cada una de las regiones de nuestro país. Claro que sí. Primero comentarles que justamente la pregunta es muy relevante y decirle claramente que hoy el comercio internacional no se mide como lo aprendimos en la Escuela de Economía hace 30 años. Cuando uno dice es que las importaciones son malas y las exportaciones son buenas, uno se refiere a los modelos desarrollistas de los 70s. Sin duda México hoy es superavitario. O sea, si usted ve la balanza comercial con Estados Unidos en 20 años, la revertimos. Éramos deficitarios y hoy somos superavitarios, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo nos incorporamos a las cadenas de valor, cómo generamos oportunidades para el talento de nuestra gente. Yo le doy un ejemplo muy claro. Cuando negociábamos el Tratado de Libre Comercio, le doy dos ejemplos. Había un gran temor por la apertura de la economía mexicana, que fue la más larga para cuidar el sector, para la importación de maíz de Estados Unidos, porque decíamos que abrirla iba totalmente a eliminar las bases productivas agrícolas en México. 22 años después, podemos decir que lo que ocurrió en las áreas de producción del Bajío, cuando yo voy e inauguro una planta de autopartes, platico con los técnicos y con los profesionistas y les pregunto, ¿de dónde eres? Me dice, soy de un pueblo que está aquí a 15 minutos o a 20 minutos. Y les pregunto, ¿qué hacía tu abuelo o qué hacía tu padre? Teníamos 2 hectáreas y producíamos maíz, pero para un nivel de comercialización muy pequeño. El mundo se mueve, evoluciona. Los países no pueden quedar estáticos. Tenemos que ir a la vanguardia de buscar nuevas oportunidades. Lo que hemos logrado es una transformación para estar encima de la ola de la globalización y no quedar sepultados por debajo de la ola de la globalización. Y una de las cosas fundamentales que estamos buscando todos los días es cómo con la política pública incorporamos más valor a nuestro proceso de exportaciones. Hoy yo te diría que los ejemplos de éxito en muchos sectores son increíbles. Somos el país 4º exportador de automóviles en el mundo. El otro ejemplo que te quería compartir es el de la cerveza. Hace 22 años los cerveceros de México no querían ser incluidos en la competencia del Tratado de América del Norte. Hoy somos el primer exportador de cerveza al mundo. Hoy estamos generando capacidades productivas en el campo para cebada mexicana y hoy estamos recibiendo inversión extranjera por más de 3,500 millones de pesos para generar empleos en Yucatán, empleos en Chihuahua, empleos en Mexicali, empleos en Coahuila. Nuevas plantas productoras que están exportando cerveza mexicana al mundo. El comercio internacional no es otra cosa más que confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades de competir y nuestras capacidades de prevalecer con grandes habilidades en el comercio internacional. Y hoy hay empresarios mexicanos que están diversificados en todos los continentes, productores de autopartes, productores de la industria alimenticia, productores de la industria de la cerveza, que están en todo el mundo. Gracias. Adelante, por favor. Ricardo Reyes Radilla, Asociación Franco-Mexicana de Administradores Públicos, señor secretario.
Deseo felicitarlo porque en un periodo de 20 años usted ha logrado cambiar toda una estrategia y una política en la economía de este país. ¿En qué medida vamos a incorporar a todos los estados del sur, sureste, si hace 20 años que nos llevan una gran delantera otros estados? Gracias. Esa pregunta es una manera muy diplomática de decir, me dijiste que ibas a hablar de las zonas económicas especiales y no hablaste de las zonas económicas especiales. Efectivamente, el TPP representa dos retos. ¿Cómo a partir de las reformas podemos lograr que los beneficios se esparzan y se distribuyan mejor? Y por otra parte, estamos en el momento de lanzamiento de una estrategia diferente para poder incorporar la parte más pobre del país. En estos 20 años logramos transformar parcialmente la realidad de México, pero lamentablemente la mitad del país tiene niveles de productividad que son una séptima parte de los que tiene el norte del país. Tienen niveles de empleo relacionados con actividades gubernamentales el 70% de la población en Chiapas, solo el 30% está ligada a actividades productivas. Y eso es culpa de todos. No hemos tenido la capacidad a través de las décadas de poder dar oportunidades diferentes. El estancamiento en el sector educativo, la imposibilidad de desarrollar talento, el no habernos esforzado para que si un mexicano nace en el norte o nace en la Sierra de Oaxaca, tenga las mismas oportunidades educativas. Eso tenemos que transformar. Y para empezarlo a transformar, no se resuelve que lo que hemos hecho en las últimas décadas, aumentar los presupuestos en carreteras, aumentar los presupuestos en temas sociales. Eso solamente mantiene el estatus de la pobreza. Lo que tenemos que hacer es romper el círculo vicioso y para romperlo tenemos que generar riqueza y para generarla tenemos que armar estrategias específicas. La iniciativa de creación de zonas económicas especiales que está a consideración del Congreso de la Nación tiene como objetivo fundamental no entrar de una manera artificial a tratar de que con impuestos reducidos alentar la inversión en esas zonas. La idea es haber seleccionado lugares, porque el criterio para clasificar no es solo tu nivel de pobreza, sino que tengas conectividad logística para poder crear industrias de valor. Por eso es muy probable que las primeras zonas económicas estratégicas estén en Puerto Chiapas, estén en Salina Cruz, Oaxaca, y estén en Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la frontera también con Guerrero, porque es necesario tener 4 pilares fundamentales para tener éxito. En el mundo ha habido más de 100 proyectos de zonas estratégicas y la mitad han fracasado, porque se tiene que tener una estrategia integral en 4 pilares. El primero, tratamiento diferencial en impuestos, que el gobierno a través de cobrar menos impuestos incentive la actividad económica. El segundo, tener la infraestructura y la conectividad necesaria de ferrocarriles, de puertos y de carreteras para conectar los 2 océanos, como es el caso del transísmico. El tercero, el desarrollar talento y capacidades profesionales y técnicas a través de la inversión en educación en las zonas. Y el cuarto, sin duda, es seleccionar los sectores que puedan tener éxito en su ancla en esas zonas. No podemos pensar ilusoriamente que de la noche a la mañana vamos a llevarnos a una ensambladora de autos a instalarse en Puerto Chiapas, porque las ensambladoras de autos buscan los nichos o los clústeres ya establecidos donde están las autopartes, donde están los proveedores y de donde se conectan rápidamente a los puertos y a la frontera. Lo que hemos analizado en un análisis de mejores prácticas internacionales es que tenemos que detectar lo que viaja de China a la costa este de los Estados Unidos a través del Canal de Panamá. ¿Qué productos de volumen en la metalmecánica, en la industria plástica, pudieran ensamblarse justamente en la zona del sur de México? Y cómo poder evolucionar a partir de industrias ancla como la acerera o la de los plásticos, que van a sustentarse a partir de la disponibilidad de gas natural que nunca se había llevado al sureste mexicano y poder desarrollar capacidades productivas. Este país no tiene viabilidad de éxito si no cerramos la brecha entre el sur, el norte, el centro y sin duda la región del Bajío. Y la manera de transformarlo empieza por comprometernos de veras de que la calidad de salud, educación que podemos llevar al sur de México sea exactamente la misma que se recibe en otras regiones del país.
Por allá había otra pregunta. Señor secretario, acá. Edgar Dehesa, vivo en Jalisco, soy prestador de servicios. La pregunta que le quiero hacer es respecto de si en su estrategia para el desarrollo de talentos, en la capacitación, incluiría alguna red de prestadores como los que hubo con el programa PYMExica hace algunos años. Entiendo que hay una estrategia respecto de las universidades públicas, pero los prestadores de servicio que están también independientes y que son emprendedores, ¿qué lugar podrían ocupar en esta estrategia? ¿Usted se refiere a proveedores de servicios en materia de capacitación? ¿En qué áreas? Desarrollo empresarial, cuestiones tecnológico-productivas, cuestiones de financiamiento y básicamente la difusión de toda esta, vamos a decir, esta oferta y todo este talento que se tiene que desarrollar precisamente para que el país pueda enfrentar ya este tratado, esta gran oportunidad que se nos está ofreciendo a todos. Sumarnos pues a eso. Dentro de los esfuerzos que el INADEM ha realizado a partir de su creación al inicio de esta administración, el presidente dio instrucciones claras para crear la red emprendedora y es simplemente basada en una idea fundamental y es decir, no son los gobiernos los que exclusivamente están en la posición de generar las condiciones. La sociedad civil organizada ha hecho un gran esfuerzo a través de agencias privadas, grupos como Endeavor, Angel Capital que se llama, de startups. Acabamos de firmar un convenio con más startups de Massachusetts y la idea es cómo capitalizar lo que ya la sociedad está construyendo. Y ahí hay tanto oferta de servicios como trabajos de esfuerzo gratuito para orientación y desarrollo de capacidades. Y la idea sería ver cómo están ustedes organizados para ver cómo se pueden sumar a esa red y ver cómo pueden en un momento determinado ser contemplados dentro de este proceso. Lo que tenemos que cuidar mucho es que como se utilizan recursos públicos para poder contratar talento privado para ser capacitadores, tenemos que estar conscientes de que es el mejor talento contratable porque es finalmente el usuario el que lo debe recibir. Gracias, muy amable. Por ahí estaba alguien de pie. Secretario, muchas gracias. Me queda muy claro que este nuevo tratado nos beneficia, pero después de 20 años de consolidar el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, sumar a Panamá, a Colombia, seguimos teniendo una dependencia propiamente en cuanto a exportaciones con los Estados Unidos. Yo revisaba el dato del Fondo Monetario Internacional y al día de hoy tenemos alrededor de un 72%. En realidad este nuevo tratado nos vamos a reducir la dependencia o van a pasar otros 15 años y lo único que vamos a hacer es seguir con Estados Unidos. Si ves y analizas lo que pasó después del TLC de América del Norte, sí es altísima la interrelación comercial, 72%, pero era casi el 90% antes de que tuviéramos el tratado. De alguna manera de la diversificación te ayuda obviamente a ampliar las expectativas. Sin duda la conexión con Asia, que hemos negado por muchos años más allá de Japón, va a darle una nueva dinámica a la integración global y sin duda a diversificar nuestro comercio. Pero lo que también a veces resulta ser nuestra cruz, que es la concentración de mercado con un solo país, a veces también es nuestra salvación. Cuando México ha caído en fuertes recesiones, el primer elemento que nos saca adelante es el crecimiento en las exportaciones, fundamentalmente a la economía norteamericana. Entonces sí, es como siempre un arma de doble filo. La necesitas cuando viene el crecimiento y obviamente la sufres cuando vienen las recesiones, sobre todo en la economía norteamericana. Gracias. Por acá estaba una señorita de saco blanco levantando la mano. Perdón. Bueno, primero que nada, buenas tardes, señor secretario. Y bueno, mi pregunta es esta. El objetivo de los tratados internacionales, pues obviamente sí, es aumentar el comercio internacional y darle a México una perspectiva más global. Sin embargo, bueno, macroeconómicamente México está muy bien posicionado, considerando que es parte del grupo de los 9. Sin embargo, México microeconómicamente no está bien.
Entonces, ¿cuál es el objetivo o la estrategia de los tratados internacionales para que microeconómicamente México se vuelva bien? Porque bueno, aquí estamos presentes todos los emprendedores y queremos emprender nuestras propias empresas. Sin embargo, si la microeconomía no está estable, esas empresas que van a sostener a México en un futuro no se va a poder. Entonces, ¿cuál es la estrategia o cómo nos daría usted la garantía de esos tratados que vayan a beneficiarnos a nosotros? Muy bien. Déjeme comentarle básicamente que a veces hablamos de microeconomía y macroeconomía como si no hubiera una conexión entre ambas. A veces decimos es que la macroeconomía y la microeconomía, la verdad es que esa distancia no es tan grande y le explico por qué. Si en el mundo hay una crisis, los precios del petróleo caen a la mitad, no hay reactivación económica en Europa, hay desempleo altísimo en España, hay recesión básicamente en Brasil, parte de los 4 BRICS más importantes del mundo. China está desacelerando su economía. Eso llega a tener un impacto directo en la microeconomía, porque si los estabilizadores que generan, obviamente, condiciones de confianza y de inversión en el mundo tienen retrocesos, todos lo sufrimos. Las empresas, los consumidores dejan de gastar en bienes durables porque no saben cómo viene el futuro. Se cayeron las ventas de automóviles en Brasil más de 30%. ¿Por qué? Porque los consumidores brasileños no saben qué va a pasar mañana. Al caerse las ventas de automóviles, decrece el empleo en las plantas automotrices. Hay menos dinero en manos de la gente. Hay menos demanda por servicios de emprendedores. Entonces, la macroeconomía y la microeconomía no se divorcian. Lo que sí tenemos que garantizar, y es ahí donde usted tiene un punto fundamental para la estrategia que debemos de seguir, es cómo podemos conectar que cuando hay una época en el mundo de bonanza, la podamos aprovechar en beneficio igual para todos. Y eso está muy ligado en cómo podemos destrabar los bloques y las burocracias y las trabas para que el beneficio pueda realmente irrigar a toda la economía. Y es ahí donde parte de las reformas son fundamentales. La reforma en materia de competencia es clásico, y yo le doy un ejemplo. Si un país tiene un sistema donde usted tiene que pertenecer a un sindicato para ser taxista, o tiene una compañía con 250 taxis, ¿por qué no puede haber un emprendedor que con sus ahorros compre un auto y entre a un sistema como Uber? Claro, bajo las mismas condiciones de regulación, de seguridad y de seguros contra terceros que debe de enfrentar un servicio establecido. Un pequeño cambio le cambia la vida a una persona que quiere emprender un servicio a ese nivel. Por eso, la desregulación, la mejora regulatoria, el propiciar la competencia nos beneficia a todos. En el caso de Sinaloa, nos encontramos en que las leyes del Estado decían que para hacer una inversión había que contratar necesariamente los servicios de autotransporte asociados con tal gremio. Llegó una inversión de $1,000 millones para producir fertilizantes, la más grande en la historia de Sinaloa. Y hubo un problema porque los transportistas pararon la obra porque la empresa quería contratar al más bajo costo sus transportes de carga. Tuvimos que quejarnos en la Comisión de Competencia para que hubiera una opinión calificada, que quitaran de la ley restricciones a que cualquier autotransportista con su propio esfuerzo pudiera ofrecer servicios libremente en ese mercado. Entonces, hay instrumentos para mejorar las condiciones en las cuales competimos y vivimos, y hay instrumentos para poder generar las tendencias globales a favor del crecimiento de un país. Y tenemos que estar permanentemente vigilando estos elementos. Los recursos fiscales no son ilimitados. Y no son ilimitados porque tienen una conectividad con la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué al INADEM no le incrementan recursos este año? Porque el gobierno, al tener un corte a la mitad de sus ingresos petroleros, tenía 3 opciones: o aumentarles impuestos a los ciudadanos, o aumentar la deuda pública, o apretarse el cinturón. Yo creo que los ciudadanos pagan suficientes impuestos, la deuda pública está suficientemente alta para no generar incertidumbre en los mercados, y el único camino era reducir el cinturón y apretarse el cinturón en el sector público. Y por eso este año tendrá menor presupuesto. Así es que la macroeconomía y la microeconomía no están divorciadas, están conectadas.
y es responsabilidad de todos los que hacemos política pública conectarlas y lograr que en los años de bonanza todo el mundo participe de esa bonanza. Gracias. ¿Alguien más? Allá. Aquí. Secretario. Vamos a hacer. ¿Dónde tiene el micrófono? Ya se lo llevaron. Secretario. ¿Dónde? Ahí hay una dama, y ahí vamos a hacer un equilibrio generacional. Muchas gracias. Estoy un poquito fuera del tema, pero es la única oportunidad que voy a tener de preguntarle esto. Represento a las unidades de verificación acreditadas. En el reciente… Verificación de instrumentos de medición, la claro. norma oficial 10. Ya. En el reciente diario que se publicó nuevo, a lo que nosotros nos dedicamos, nos están limitando nuestro trabajo del 1 de enero al 31 de mayo, dado que las verificaciones extemporáneas ya no las vamos a poder realizar nosotros, sino exclusivamente Profeco. Entonces, me parece un poquito que vamos a sobrevivir los otros 6 meses, ¿no? Bueno, es mi pregunta. Y con todo derecho tiene usted a hacerla, ¿no? Muchas veces tiene al secretario de Economía enfrente para hacérsela. Muy bien. Seguro va a ser la única vez. Oiga, pero déjeme decirle que tengo suerte porque la subsecretaria encargada de esa área aquí está. Y es la que le va a contestar. ¿Me le pasa el micrófono? Sí, secretario. Aparte de invitarla a mi oficina, Alfonso Reyes 30, piso 14, sacamos un nuevo decreto para los instrumentos de medición. No estaban regulados todos los instrumentos de medición. Entonces había muchas unidades de verificación que no estaban certificadas. ¿Por qué no comparten con el público qué significa instrumentos de medición para que sepan de qué se trata? Decretos, instrumentos de medición va desde básculas, una bomba de que gasolina, no le den kilos de 900 gramos en los mercados, que no le hagan miden los tranza litros, cuando compran pollo. que las bombas de gasolina midan litros de a litro, desde las básculas que miden los kilos, pero como eso hay los que miden gas, que son instrumentos muy complicados, sobre todo ahora que tenemos la explotación en aguas profundas, vamos a tener que medir el gas que sale de ahí para ver qué proporción le pagamos al gobierno de las utilidades que saquemos. O sea, hay instrumentos muy básicos y instrumentos muy complicados. A partir de que no había regulación, sacamos un decreto sobre instrumentos de medición. Entonces, seguramente usted no está certificada para todos los instrumentos de medición. Por eso, si viene con nosotros, yo le digo cómo la certificamos para que pueda operar todo el año con todos los instrumentos de medición. Lo digo todo. Gracias. Les comparto que ya a las 5:30 empezaba la conferencia de Salinas Pliego. Secretario. Buenas tardes, me llamo Yair, soy estudiante de Negocios Internacionales en la Universidad Marista, Campus Ciudad de México. Mi pregunta es, ¿cómo piensa que México va a ser competitivo en un tratado tan importante si tiene el salario mínimo más bajo de los 12 países, comparado con Japón, que maneja 1.996? Japón tiene $1.996 mensuales, Malasia $208 mensuales y México tiene $126 mensuales. ¿Cómo piensan afrontar Precisamente, déjame contestarte. Afortunadamente, el salario mínimo no es referente. O sea, de todas las plantas que yo conozco que exportan, ninguna se paga el salario mínimo, se pagan múltiplos de salario mínimo. El salario mínimo fue un referente que sirve para una serie de elementos de determinación, pero justamente me tocó hace 20 años negociar el Tratado de Libre Comercio. Y cuando yo hacía mis giras de debate en los Estados Unidos, los sindicatos norteamericanos y un señor que se llamaba Ross Perot decía, no hagan un tratado con México, porque ellos se van a llevar las industrias de Estados Unidos, porque esas industrias allá no van a cuidar el medio ambiente, van a violar los derechos de los trabajadores, van a contratar niños en las líneas de producción. Y mi respuesta en ese debate era que si los Estados Unidos no abría su comercio con México y generaban oportunidades en el país, entonces sí, el nivel de pobreza prevaleciente pudiera llevar los niños a las líneas de producción al ver que sus padres no tenían empleos de buena remuneración y de buen futuro dentro de la economía nacional. El comercio está asociado con el crecimiento de los países y el crecimiento de los países está asociado con la mejoría y el bienestar de los pueblos.
Y la idea fundamental es justamente esto. Te voy a dar un dato muy sencillo. El sector exportador paga 2.5 veces más que el sector tradicional de la economía mexicana. Lo que te quiere decir es que una inversión adicional en el sector exportador mejora las condiciones laborales. Hoy estuve inaugurando la nueva planta de Honda en Celaya. ¿De qué crees que se quejan? De que ahorita hay una gran competencia por técnicos y profesionistas y se le está aumentando el costo de contratación porque con las inversiones que han llegado por más de 20,000 millones de dólares se están peleando los trabajadores. Entonces, coincidimos contigo, el objetivo del desarrollo es que la gente viva mejor. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es cómo instrumentar un mejor futuro y a través de qué instrumentos. Miren, ustedes van a tener la culpa que si se enoja Ricardo Salinas Pliego conmigo, porque es el próximo conferencista. A ver, llevamos 10 minutos por encima del tiempo. Yo me comprometo con ustedes, simplemente en este sector muy demandante, que las mujeres están levantando la mano. Vamos a tomar 3 preguntas al hilo. ¿Está bien? Una aquí adelante, la señora que está parada hace mucho tiempo. No, la de negro. Y luego aquí la de rayas y la de rosa. ¿Listo? ¿Está prendido? Sí. Bueno, antes que nada, secretario, quiero felicitarlo porque un cambio de actitud con alguien que está en su nivel para permitirnos a todos tener la oportunidad de escucharlo, demuestra que México está cambiando. Gracias. Antes que nada, muchas gracias. Por otro lado, bueno, venimos un grupo de emprendedores del estado de Puebla, de diferentes municipios, que tuvimos la oportunidad de ser invitados por el delegado de Puebla, Juan Pablo Jiménez, que no sé si vino. Ay, sí. Yo supongo que sí vino, pero bueno, es un privilegio poderlo escuchar y otra cosa es un privilegio tener gente que está interesada en darnos a conocer los programas. Porque en muchos casos trabajan muy fuerte arriba, como lo hace usted, pero ese trabajo no llega a la gente sencilla como somos nosotros. Entonces, pues gracias por no tener esa diferencia y por enseñarnos que el mejor camino es el trabajo. Gracias. Hola, buenas tardes, soy Daniela Medina. Bueno, yo tengo varias preguntas en una. Yo actualmente estoy emprendiendo un pequeño negocio. Yo soy licenciada en Derecho, actualmente estudio la maestría. Pero mi pregunta es la siguiente: ¿cómo yo puedo tener una garantía de que mi pequeña empresa o mi pequeño negocio va a tener un éxito de alguna manera relevante cuando yo me manejo en un ambiente de un comercio informal? Porque yo todos los días lidio con personas que no están formalmente establecidas. Además de que también lidio con personas extranjeras que también tienen un comercio informal dentro de México. Entonces yo, como pequeña empresaria, ¿cómo puedo tener una garantía en México para poder establecerme y tener ¿Nos puedes compartir qué naturaleza es tu negocio? Reciclados y reuso. Yo actualmente estoy pretendiendo que la gente tenga una educación ambiental y de esta manera pueda reactivarse lo que es el reciclado y el reuso. Y también con eso pretendo dar un empuje a que las amas de casa o restaurantes o personas cercanas puedan tener un empuje en su economía reusando o teniendo un reuso, un reciclado dentro de sus hogares. Pero independiente de eso es cómo yo puedo tener una garantía si me rodeo del comercio informal, tanto de la gente que está dentro de mi país como de gente extranjera que está incluso, ¿no?, robándose a la gente indígena productos. Entonces, ¿cómo yo puedo tener una garantía de que realmente mi negocio va a crecer? Sí, hablan de fomentar economías y de ayudarte como pequeño emprendedor y todo esto, y está bien, pero ¿cómo tengo esa garantía? Creo que tu pregunta es muy relevante porque tocas un tema fundamental. Más que hablar de apoyos, hablas de cómo el medio que te rodea te inhibe tu desarrollo. Y mencionas 2 temas fundamentales. Primero, la informalidad, que es básico y es contundente en la zona de reciclaje y que es un tema muy, muy, muy severo y delicado porque es una industria que si no se controla
propicia la delincuencia. Cuando alguien que compra metales no observa a quién se los compra, se los puede estar comprando a alguien que va y se roba cables de la línea pública o se roba de ranchos metales, y entonces generamos una cadena destructiva en la sociedad. Es un área difícil, donde hay también temas de evasión fiscal y de grandes concentradores de los procesos de reciclamiento. Y hay la otra parte que inicié comentando: ¿cómo podemos fomentar la formalidad? Por primera vez se estableció un programa a nivel nacional para combatirla, pero la combates a nivel de aquel que quiere regularizarse por beneficios, no que aquel en un comercio ilícito obtiene ganancias indebidas. Y en el primer caso está dando resultados. La gente se le está diciendo por parte de la Secretaría: te conviene más ser formal que ser informal. Pero es aquel que simplemente está en la línea legal de negocios y le dices: si te conviertes a la formalidad, en 5 años no pagarás impuestos, tendrás derecho a financiamientos para pequeñas empresas de Nacional Financiera, tendrás seguridad social a mitad del costo que se paga regularmente por seguridad social. La única manera de combatir la informalidad es cambiar el balance entre beneficios y costos de ser informal y alentar a la formalidad. Pero eso no resuelve la ilegalidad. Y la ilegalidad en el sector donde estás, sin duda, es contundente y tenemos que combatirla. Es justamente la ilegalidad la que erosiona las capacidades y los potenciales de una economía, y sin duda es un cáncer en la economía mexicana. Y está afectando a tu sector, como afecta al sector minero con minas clandestinas, como afecta a través del contrabando técnico a la industria textil, y esa es la responsabilidad del sector del público. ¿Cómo podemos garantizar el combate a la ilegalidad? En la Secretaría de Economía hemos hecho un esfuerzo aunado con el SAT para ir combatiendo en áreas estratégicas esa ilegalidad. Lo hicimos ya en la industria textil. Establecimos 10 pasos básicos para impedir el contrabando técnico cuando un comerciante quiere importar productos de China a precios subvaluados, compitiendo deslealmente con los productores nacionales. Hemos tenido un gran éxito. Por primera vez la industria textil está creciendo al 7% anual, por primera vez están importando maquinaria para renovar sus plantas, y lo mismo está pasando con la industria del calzado. Estamos tomando sector por sector. Si no restablecemos la garantía de seguridad patrimonial y la seguridad personal, no hay economía que tenga viabilidad. Sin duda, es un tema grande, es un tema fuerte, pero estamos dispuestos a trabajar con la opinión de miembros de ese sector, pequeños como tú, medianos y grandes, para poder armar una estrategia conjunta. Y yo te invito a que nos compartas tu experiencia, sumarla con la que ya tenemos de intermediarios en ese mismo sector, para poder diseñar acciones que nos permitan combatirla. Aquí, lo que tú haces referencia y le compartimos al público, es cómo extranjeros vienen a poder posicionarse de los desperdicios plásticos para exportarlos a China, donde generan un comercio distorsionado para el reciclaje que puede quedarse productivamente en México. Entonces, en ese sentido, la apertura total para tratar de entender lo que está pasando y de tratar de hacer una estrategia conjunta con todos los que tengan que entrarle para poder ayudar en ese sector. Gracias. Si quieres, nada más nos pasas tus datos para contactarte. Bueno, mi nombre es Patricia López, soy estudiante de la Universidad Intercultural de Chiapas y escuché hace ratito que usted dijo que también en Chiapas pues existen muchos proyectos que no se han llevado a cabo, y considero yo que es por falta de ausencia de planeación en cuanto a de negocios, ¿no? Y en Chiapas es uno de los estados donde tenemos mayor comunidades indígenas, y me gustaría saber de qué manera usted como secretario de Economía federal se coordine con otras instituciones para si han pensado en diseñar programas de capacitación empresarial dirigido especialmente al segmento de comunidades indígenas. Creo que usted al principio de su conferencia habló de la igualdad de oportunidades, y considero que para alcanzar esa igualdad de oportunidades creo que hay que aterrizarlo en los lugares en donde menos tienen conocimientos empresariales, ¿no? Y pues para que tengamos un México progresivo. Gracias. Muchas gracias. Hay una institución que está hoy en el sector economía, pero los diputados están analizando si la resectorizan al sector desarrollo social, que es el INAES, el Instituto Nacional de Economía Social. El INAES tiene un presupuesto muy reducido, es como el 20% del INADEM, y trata de enfocarse justamente a proyectos productivos
en áreas vulnerables. Desde que yo llegué, el INAES antes era el FONAES y fue producto de una reforma que hicimos hace 2 legislaturas en la Cámara de Diputados. La Constitución mexicana siempre decía en su artículo 25 que la economía mexicana tenía que estar apoyada en 3 pilares: el sector público, el sector privado y el sector social. Pero nunca nadie, en muchos años de Constitución, hizo una ley que reglamentara cómo el pilar del sector social puede fortalecer a la economía mexicana. Y cuando hablamos del sector social, hablamos del trabajo de cooperativas, hablamos del trabajo de comunidades ejidales, hablamos del trabajo de comunidades indígenas, porque al final del día la riqueza de un país está en su gente. Cómo capitalizar el esfuerzo de su gente a través de esquemas productivos y eficientes organizados. Y por eso se crea el INAES, para alejar al FONAES simplemente de esfuerzos asistencialistas. Muchos proyectos del FONAES se dedicaban, por ejemplo, una comunidad ejidal en el sur del estado de Nuevo León. Pedían poder establecer un rebaño de cabras para hacer queso de cabra y vender productos derivados de la cabra. Les daban 150,000 pesos, compraban 10 cabras y resulta que cada vez que había una crisis familiar o un 15 años, se mataba una cabra. Al final del periodo, se acabaron las cabras, se acabó el proyecto y la gente volvió a su misma condición. Siempre que pude en el Consejo, que está muy bien nutrido por grandes economistas como Rolando Cordera, como Luis de la Calle, pensamos cambiar y cambiamos totalmente la óptica. Y te invito a revisar el programa del INAES. Tiene un replanteamiento estratégico fundamental. Te doy ejemplo de 2 proyectos que fui a inaugurar hace un mes en Nayarit. Uno de ellos fue 6,5 millones de pesos, fue a inaugurar una planta de empacamiento y de clasificación de calidad de los aguacates producidos en Nayarit. Todo el mundo sabemos que México es el exportador número 1 de aguacate, pero todo lo concentra Michoacán. ¿Por qué Nayarit no estaba exportando? Porque no tenían dónde empacar y dónde calificar y poder lograr la calidad que exigía Europa y otros países del mundo. Les apoyamos a 40 productores con 6,5 millones de pesos y logramos que este año puedan exportar 500 toneladas de aguacate a Europa, beneficiando a más de 4,000 pescadores en la zona. Ese mismo día inauguré un proyecto de 7 millones de pesos para beneficiar a 5 campos de acuacultura para la producción de camarón. Tuvimos una plaga que destruyó totalmente la producción de camarón en piscinas artificiales. ¿Por qué? Porque la tecnología no estaba inhibiendo a una bacteria que tenía una mortandad tremenda. Pudimos financiar el poder poner membranas en estas piscinas para que el camarón que inercialmente se entierra no tenga contacto con la tierra y pudimos multiplicar los esquemas de producción de estas plantas y lograr generar un empleo en la zona que era una zona de bajos ingresos en el estado de Nayarit. Para mí los proyectos productivos sociales son aquellos que, como tú dices, nos tienen que transformar la manera como pensamos y poder demostrar a la gente que con nuevos procedimientos y con un poco de apoyo podemos cambiar las condiciones en las cuales estamos operando. Entonces creo yo que es cómo diseñamos la política pública y cómo tratamos de llevarla y multiplicarla para poder tener impacto en los sectores que la necesitan. Yo te diré después de un mes si es el secretario Mide el que va a llevar ese programa, pero estoy muy tranquilo porque el secretario Mide es un economista talentoso y sensible a los proyectos sociales que seguro continuará este proyecto. Gracias. Señores, muchísimas gracias. Estamos ya rebasados.